Digo que vamos a variar el orden de intervenciones de alguna manera mientras llega Salamago. Calculo que será en muy poquitos minutos. Pero bueno, de entrada lo que sí trataremos son precisamente lo contrario de lo que solemos hacer en estos casos, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de la actualidad, contestar a las preguntas que vosotros creáis oportunas plantear y posteriormente pasaremos a la presentación de Salamago. Ya quedan, la verdad es que queda muy poquito espacio de tiempo por lo que habíamos hablado ya estos últimos días con respecto a la campaña de socios y la verdad es que no podemos decir otra cosa que un agradecimiento profundo y constante a todos, tanto a los ya socios anteriores como a los miles de deportivistas que se han sumado este año con su alta como socio del club. Hoy todo hace prever que se va a superar el récord de ayer. Ayer alcanzábamos los 1.055 socios retirados en el día de ayer y nos acercaremos a los 14.000 carnés retirados, con lo cual la previsión para los próximos días, que estaba fijada para el 30 de junio, más o menos, en las 15.000 personas que habrían retirado ya su carné, va a estar superado. No decimos con creces, pero sí va a estar superado, yo diría que claramente, ¿no? Interesa fundamentalmente destacar, y precisamente para que después no nos llamemos a engaño, las circunstancias que están ocurriendo con las localidades, llamémosle más económicas, ¿no? Solamente se pueden producir en los próximos días 450 altas en pabellón inferior. Y por lo tanto hay que calcular que entre el lunes, martes, incluso no habría que descartar el sábado, pero al ritmo que vamos, sobre unas 100 altas diarias en esa localidad, calculamos que en 3, 4, 5 días se va a producir el hecho de que no haya posibilidad de hacerse socio ni de pabellón inferior, ni de maratón inferior, que ya está agotado, ni de preferencia inferior, ni inferior lateral, porque también están agotadas. Esto nos lleva simplemente también en este mismo tipo de localidades a decir exactamente lo que nos queda por renovar de los del año pasado. Y solamente quedan, en el caso de pabellón inferior, 650 personas por retirar su carné y estamos yendo a una media diaria, también es cierto que son los días más importantes, pero una media diaria de 75 carnés por día. En la preferencia inferior faltan por retirar cerca de 1.000 entradas y la media, en cambio, ya es bastante más alta. En la retirada cada día de estos últimos se va a 130 por día y en el maratón inferior quedan solamente 800 por retirar de socios del año pasado y la media se acerca a los 200 por día, lo cual podríamos hacer un cálculo muy aventurado en ese aspecto, pero que es real, de que si todos los socios renuevan, no quedaría ni una sola entrada para la venta al público en ninguna de esas localidades, porque volvemos a insistir que salvo en pabellón inferior, que hay esas 400, 450 localidades para dar altas, pero en los casos contrarios, en los demás casos, tanto preferencia inferior, inferior lateral, como maratón inferior, los datos que tenemos son esos, y si cada uno de los socios, que es evidente que hasta ahora siempre se producían bajas, pero al ritmo que van las cosas, ya no somos capaces de decir si se van a producir o no algunas bajas, sobre todo en ese tipo de localidades. Según estos datos, podríamos decir que sin contar con lo que se vaya a alcanzar en el día de hoy, podríamos decir que estamos sobre los 12.500 socios que han retirado ya su abono, o sea que hoy nos podríamos acercar a los 14.000.
y que ya digo, que continúa alcanzándose niveles superiores. Si ayer fueron 1.055, hoy calculamos que pueden andar a lo mejor sobre los 1.200 o por ahí, y calculamos también que en las próximas fechas, sobre todo estos días, pues puedan alcanzarse todavía en cifras un poco más altas. Son cifras de récord siempre que estamos hablando, no solamente por la retirada del día, sino con respecto a lo que han sido también los datos de otros años. Bueno, de momento sigue exactamente igual, pendiente de la reunión de las comisiones mixtas y de la determinación de lo que puede ser el árbitro que puede enjuiciar inicialmente el asunto, ¿no? Bueno, yo como de esas cosas la verdad es que me fío poco, porque ya la otra vez después se desmintieron, ¿no? esas palabras, o que él no había participado en eso, y como no tengo datos ninguno que efectivamente se reconozca que ese dato es real, pues no puedo hacer valoraciones, porque a lo mejor resulta que son valoraciones bastante extrañas, ¿no? como las que se han podido producir también en algunos momentos y en algunos sitios, pero que después desaparecen de las páginas web, y que eso sí, siempre bien utilizadas para perjudicarnos a nosotros desde casa, los de siempre, los amigos de la Voz de Galicia, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, yo como la verdad es que no lo he podido escuchar, seguimos pensando que es un jugador nuestro y que si hace unas declaraciones en ese tipo, bueno, pues a lo mejor es que pensará de otra forma, o pensará que se va a resolver el litigio que hay en este momento, y que todos somos de la esperanza y de la confianza en que efectivamente así se resuelva, porque si no, lo que hasta este momento hemos dicho, a pesar de que algunos piensen que nos debemos de callar, no nos vamos a callar en absoluto, ¿no? Porque claro, si nos tenemos que callar cuando tienes toda la razón con el Zaragoza, cuando tienes toda la razón con el Racing de Santander, cuando tienes toda la razón con el Betis, cuando tienes toda la razón en este caso, porque es auténticamente lo que podríamos denominar el tirón auténtico, ¿no? Es llevártelo por el sistema del tirón, y eso no lo vamos a consentir, ¿no? Entonces, a pesar de que la Voz de Galicia diga que tenemos muchas guerras y que estamos metidos en muchos líos, pues claro que estamos metidos en muchos líos en defensa de los intereses del Deportivo, y así seguiremos. Es decir, ¿qué pasa? Que es que hay que ceder ante eso. O sea, eso en cualquier otro sitio supondría verdaderamente una circunstancia. Yo me imagino al Correo Español del Pueblo Vasco hablando así del Atlético de Bilbao, ¿no? O sea, es una cosa que verdaderamente llama y te pone los pelos verdaderamente de punta. Ahora ya no podemos defender ni nuestros intereses, ni lo que todo el mundo reconoce que nos debe, ¿no? Porque lo que están diciendo, por ejemplo, la concursal del Zaragoza, 1.480.000 euros, es una parte de lo que nos deben, pero nos deben en realidad 1,5 millones más el IVA de 3,5 millones, que es infinitamente más dinero, ¿no? Pero en vez de defender la posición del club, que aún encima es que tiene razón, ya no solamente es que sea coruñés y gallego, sino que tiene razón, pues en vez de eso se critica que estemos defendiendo los derechos básicos nuestros, que amén de todo eso están los intereses, están las costas, están todo ese dinero. Eso sí, si nosotros perdemos un asunto, entonces sí que somos capaces de páginas y páginas enteras para ver de qué forma tenemos que pagar. O sea, nosotros tenemos que pagar. Los que nos deben a nosotros no nos deben de pagar. Eso es como interpreta la Voz de Galicia las cosas. No, hasta este momento yo estoy esperando, porque creo que se debe llegar hasta el último extremo en esta situación, por la buena relación que hemos tenido siempre, porque si efectivamente se sigue sin producir ese acuerdo, la situación y el debate que se va a plantear el Deportivo no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha habido hasta este momento, ¿no? O sea, hasta ahora hemos tratado por todos los medios que haya una aclaración por parte de ellos, y sabemos que ayer en Madrid han estado firmando una serie de documentos, ayer por la noche en un restaurante
de las afueras de Madrid, cercano a una casa de Miguel Ángel Gil, ¿no? Y sabemos que se han firmado allí unos documentos y que Adrián ha estado firmando unos documentos. No sabemos qué tipo de documentos exactamente, si varían aquellos que ya habían firmado con anterioridad, si los están adaptando a la situación actual, no lo sabemos, pero la realidad es esa, ¿no? No, yo sobre todo al Atleti le pongo mucha culpa porque esto es robar un jugador, ¿no? Esto es robar un jugador. Se ha dicho indebidamente que el Deportivo utilizó ese mismo sistema y eso no es verdad. El Deportivo habló con el Oviedo sobre el particular y llegó a un acuerdo que posteriormente decidió la Federación Española de Fútbol y que incluso después el Deportivo llegó a un acuerdo posterior con el Oviedo, es decir, que el Deportivo sí habló antes y después del acuerdo a través de la Federación Española de Fútbol sobre el caso Adrián. El Atlético de Madrid con nosotros no ha hablado absolutamente de nada. Y que nadie se olvide, es un derecho de convenio. Es un derecho de convenio porque si no sería tanto como decir que si el Deportivo y los clubes no tienen derecho a ese artículo de convenio, tampoco los jugadores y la AFE tendrían derecho a ningún tipo de los derechos que encarna precisamente el convenio colectivo y sobre lo que se están utilizando y llenando páginas y páginas de medios de comunicación escrita, artículos de fondo, radio, televisión, etcétera, ¿no? Sobre todo lo que puede ser las garantías, la garantía salarial, la garantía concursal, etcétera, etcétera, son algunas de las cuestiones nuevas de convenio y otras son cuestiones ya que vienen determinadas por el convenio, que lo único que se ha hecho es denunciarlo para que precisamente de modo automático no siguiese el convenio teniendo valor para el año siguiente, pero no que no tenga valor para el año actual, claro, para el año que precisamente finaliza pasado mañana. Son cuestiones que la gente, después de haberles hablado por activa y por pasiva durante mucho tiempo, ellos han cobrado 5,5 millones masiva del Real Madrid, de los cuales 2.750.000 euros masiva son nuestros, y a nosotros han hecho llegar, a través de distintas fórmulas, que lo que dicen sí es cierto, de ese 1.400.000 o algo por el estilo, nos adeudan 1.800.000 más los intereses, porque ellos han estado disfrutando de ese dinero que a nosotros, que nos tenían que haber hecho llegar de la misma forma que el Madrid les hizo llegar a ellos esas cantidades de dinero hace aproximadamente un año, nos tenían que haber hecho llegar a nosotros, ¿no? Entonces, esa es la única realidad. Todo lo demás son cuentos. Es decir, usted págueme y después diga lo que quiera, pero primero págueme y no diga que me debe 550.000 euros cuando lo que me está debiendo en realidad son 2 millones de euros. Que serán discutibles intereses si son un poco más o un poco menos, bueno, esas cuestiones a discutir. Pero lo que no es discutible es que el Madrid pagó 5,5 millones masiva, a nosotros nos corresponde 2.750.000 masiva y la resta, con lo que ellos han aportado, es 1.800.000 euros que nos deben de principal, auténticamente de principal, y calculamos que unos 200.000 más o menos intereses de demora. Esa es la realidad, lo demás es mentira. O sea, y nosotros, por supuesto, que guardamos todo tipo de acciones legales, porque está muy bien el hablar de las buenas relaciones y todo eso, pero de las buenas relaciones los demás no vivimos, ¿no? Y a lo mejor estamos bajando de categoría porque en un momento determinado no teníamos los 2.750.000 más IVA que el Real Madrid, a través del Racing, nos tenía que haber pagado a nosotros. Y resulta que eso ha motivado en muchos momentos también que, con el paso del tiempo, pues le hayan llegado también al Racing peticiones de que se incorporase ese dinero pues a un juzgado o algo por el estilo. Si nos lo hubiesen pagado cuando tenían que haberlo pagado, no hubiese ocurrido nada de eso.